Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Mbona shalala, wanaona haya, nafsi yangu ishapagao. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest ocean. La 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 la. जाने क्यों लगता है मेरी तुम्हारी पहले से पहचान है. Mbona shalala, wanaona haya. Buenas noches, somos alumnos de la Universidad Daniel Alcides Carrión, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Escuela de Formación Profesional de Enfermería, para el curso de Enfermería en el Cuidado del Neonato, a cargo del docente de Rocío Avelino Casquero. Los estudiantes somos Mateo Guerreros Jonathan, Porras Puris Paola, Rivera Calderón Nicole y Rojas Damaso Yasmín. Lo que vamos a presentar en esta oportunidad es taquipnia transitoria del recién nacido. Para esto debemos saber cuál es el contexto de la enfermedad. Acá nos dice que esta entidad fue descrita por primera vez en 1966 por Avery Coles. La taquipnia transitoria del recién nacido es un proceso respiratorio no infeccioso que presenta con más frecuencia en el recién nacido de términos cercanos a término medio. En la literatura coincide que abarca al 30 al 50% de los casos de la insuficiencia respiratoria no infecciosa de los recién nacidos que ingresa a los servicios de neonatología. Entre los factores que obstaculizan el drenaje del líquido pulmonar se encuentran dos factores, el factor obstétrico y el factor neonatal. En el factor neonatal tenemos que son recién nacidos, mayormente del sexo masculino, con un Apgar menor a 7 puntos y también una deformación de la macrosomía. Los factores obstétricos nos dicen que es mayormente en nacimiento por cesárea, parto prolongado por el pinzo tardío del cordón umbilical, asma materna, diabetes gestacional y enfermedades maternas y ruptura de membranas. En el siguiente tenemos lo que es la escala de Silberman. Es un examen clínico que evalúa la dificultad respiratoria de un recién nacido con parámetros cuantitativos. ¿Cómo surge? Es creado en 1956 por William Silberman y Dorothy Anderson. ¿Y cómo funciona? Nos da a entender que son 5 variables, que es el aleteo nasal, tejido expiratorio, retracción subcostal, retracción intercostal y disociación torácica abdominal. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hacer la presentación del caso para lo que es nuestro proceso de atención de enfermería, ¿no? En nuestra presentación de casos vamos a tener que el recién nacido de sexo masculino con 40 semanas de edad gestacional, nacido por parto cesárea por macrosomía, nace con el Apgar de 7 al minuto y 9 a los 5 minutos, con Silberman Anderson de tiraje subcostal, que va a ser igual a 1, aleteo nasal que va a ser igual a 1 y quejido audible que va a ser igual a 1. Bueno, el lugar donde se atiende el paciente es en el Hospital Daniel Alcides Carrión, Pasco y Yanacancha, y bueno, está en el servicio de neonatología, ¿no? Los datos generales desde el paciente, su fecha de nacimiento es el día 13/03 del 23. En cuanto a la atención de enfermería, nos dice que durante la atención inmediata se realiza la aspiración de secreciones, líquido meconial, fluido, regular cantidad, se realiza el secado vigoroso, se controla la saturación, se coloca oxígeno a flujo,
en este caso a libre demanda, se realiza lavado gástrico, se administra lo que es la vitamina K, en este caso también como lo conocemos como la fitomenadiona, ¿no? Que va a ir en vía intramuscular, se clampa el cordón umbilical. En este caso, lo que se realiza en esta atención de enfermería es el proceso de atención inmediato, ¿no? Donde vamos a clampar el cordón umbilical, donde vamos a tener que administrar la fitomenadiona, pero va a ser en base a lo que el paciente, a la edad gestacional del paciente. Si el paciente es menor a 37 semanas, se le va a colocar en 0,05 la cantidad de dosis, pero si es mayor a los 37 semanas, se le va a poner en 0,1 milímetros de fitomenadiona, ¿no? En cuanto a la valoración de los signos de nuestro paciente, nos dice que su frecuencia respiratoria es de 72 respiraciones por minuto, su saturación va a ser de 86%, su frecuencia cardíaca va a ser de 170 por minuto. En cuanto a sus medidas antropométricas, tenemos que su peso es de 3 kilos con 980 kilogramos. Su talla es de 42 centímetros, su perímetro cefálico es de 34,8 centímetros y su perímetro abdominal es de 28 centímetros, ¿no? En cuanto a la incubadora, tenemos lo que es de 2 horas por reevaluación. En cuanto a su saturación, va a ser de 94% de oxígeno a flujo. En este caso va a ser a libre demanda también. Su frecuencia cardíaca va a aumentar a 130 por minuto. Recordemos que al inicio nuestro paciente presentaba otro tipo de valoración, ¿no? A los signos vitales, pero ya en incubación, pasado las 2 horas, ya va a tener que evolucionar y eso es lo que vamos a presentar en el siguiente PAE, ¿no? Por ejemplo, en los antecedentes maternos, la mamá nos refiere que no ha presentado controles la mamá, ¿no? Que no ha asistido al puesto de salud a llevar sus controles semanales y mensuales. También es primigesta, obviamente desconoce, y también es añosa. En cuanto al proceso de atención de enfermería, tenemos lo que es el diagnóstico de enfermería NANDA. ¿Y por qué realizamos lo que es el diagnóstico de enfermería NANDA y en qué nos basamos? El diagnóstico de enfermería NANDA, para nosotros poder evaluar y priorizar nuestros casos, lo primero que debemos hacer es tener en cuenta el triángulo, ¿no? En este caso valorar de acuerdo a Marjorie Gordon y también guiarnos del triángulo de Abraham Maslow, ¿no? Y aquí vamos a priorizar lo que es por ejemplo, el patrón ventilatorio. Como sabemos que una persona con taquipnia, ¿qué quiere decir taquipnia, no? Que va a estar elevado su frecuencia respiratoria, para lo cual nosotros hemos asociado en este caso en el NANDA con el dominio 4, actividad y descanso. La clase 4, que va a ser respuesta cardiovascular pulmonares, con el código 0032. Su diagnóstico, patrón de respiración ineficaz, y que nos da como definición que es la inspiración o expiración que no proporciona una ventilación adecuada. Las características definitorias que van a definir a este diagnóstico va a ser el aleteo nasal, como bien sabemos en la escala de Silberman, que ya se dio el puntaje de 1. También hay taquicardia, obviamente que sí se va a presentar taquicardia, ritmo respiratorio alterado. ¿Por qué? Porque va a haber lo que es el aleteo nasal, también va a tener lo que es su puntaje en cuanto al quejido expiratorio. También tenemos el tiraje subcostal, ¿no? Que también eso se evalúa en la escala de Silberman, como ya expuso mi colega. También tenemos la profundidad respiratoria alterada. En cuanto a la clasificación de enfermería en nuestras intervenciones, en cuanto al NIC, lo que vamos a tener va a ser el dominio 2, salud fisiológica, con la clase E, cardiopulmonar. Su código va a ser el 0415. Su resultado va a ser estado respiratorio. ¿Qué es lo que la define, no? Nos dice que es el movimiento del aire hacia adentro y afuera de los pulmones e intercambio alveolar de dióxido de carbono y oxígeno. En cuanto a sus indicadores que debemos de lograr, va a ser lo que es el código 041501, frecuencia respiratoria, que eso es lo primero que nosotros debemos priorizar, ¿no? Que es lo que en cuanto nosotros debemos actuar es de acuerdo a la escala de Silberman. También tenemos lo que es el código 041502, que es ritmo respiratorio. ¿Cómo es el ritmo respiratorio del recién nacido?
También tenemos el 041532, que son las vías aéreas permeables. Lamentablemente, en el caso del bebé no estaba permeable sus vías respiratorias, ¿no? Por eso es que su saturación no era la adecuada. También tenemos el código 041511, retracción torácica. Obviamente no va a haber una buena expansión del tórax, y eso nos vamos a dar cuenta al evaluar al paciente, ¿no? Al hacer la valoración física. También vamos a tener el código 0415528, que es el aleteo nasal, que ya como mencionaba, todo eso lo vamos a evaluar en escala de Silverman, que nos va a dar indicadores que mientras más puntaje tenga, quiere decir que nuestro paciente tenga más problemas respiratorios, ¿no? Pero mientras menos puntaje tenga, va a ser algo beneficioso para nuestro recién nacido. En cuanto a nuestra clasificación de resultados de enfermería NOC, que vendrían a ser lo que nuestros objetivos que vamos a lograr, o nuestras intervenciones que vamos a lograr, nos dice que en el dominio 2 tenemos el fisiológico complejo con la clase K, que es control respiratorio. Su código va a ser el 3350 y su resultado va a ser monitorización respiratoria. Su definición nos dice que es la recopilación y análisis de datos de un paciente para asegurar la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio gaseoso adecuado, lo cual no se está evidenciando en este caso en nuestro paciente, ¿no? Y las actividades que vamos a realizar va a ser el código 33550, pero como bien sabemos, en nuestras intervenciones lo vamos a enumerar con el código y con los números que nosotros con el número de cantidad de las actividades que vamos a realizar. La primera actividad va a ser vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto vamos a ver cómo está evolucionando nuestro paciente, cómo está el ritmo respiratorio de nuestro paciente, si sigue o no sigue con aleteo nasal. También nuestra segunda actividad es evaluar el movimiento torácico, observando la simetría, utilización de músculos accesorios y retracción de músculos intercostales y subclaviculares. Es también muy importante, ¿no? Saber cómo se está expandiendo lo que son los músculos, ¿no? En este caso, los músculos intercostales, al momento de que el bebé inhala y exhala. También debemos monitorizar los patrones de respiración, por ejemplo, la bradipnea, taquipnea, hiperventilación, respiraciones de Kussmaul, respiraciones de Cheyne-Stokes. Es muy importante, ¿no? Porque aquí lo que más vamos a evidenciar y más debemos de monitorear y tener bastante cuidado va a ser con la taquipnea, ¿no? Porque nuestro bebé en este caso tiene taquipnea. También debemos auscultar los sonidos pulmonares después de los tratamientos para apreciar los resultados. Es muy indispensable, ya que nos va a nosotros decir si nuestras intervenciones son las adecuadas o no son las adecuadas. Bueno, eso sería en cuanto al PAI y a la priorización, ¿no? Lo primero que deberíamos hacer es priorizar la frecuencia respiratoria. Ahora, para nosotros poder diagnosticar lo que es esta patología, vamos a hablar de pruebas diagnósticas. Como hablábamos de la radiografía de tórax, que son imágenes de atrapamiento aéreo, rectificación de arcos costales, también la reanimación parénquima, la hiperclaridad, el aumento de espacios intercostales, que como podemos ver en la imagen está muy clara, ¿no? En la radiografía, ¿no? Los espacios intercostales. También el aumento de lo que es de espacios intercostales, aplanamiento de diafragmas, también la sinusitis, la congestión parailiar y también la cardiomegalia aparente. Bueno, doy paso a mi siguiente colega. Buenas noches, soy la estudiante Porras Purigi Paola y en esta oportunidad voy a continuar con la exposición que son las pruebas diagnósticas. En esto voy a darles lo que es la gasometría arterial, que viene compuesta por tres funciones principales, y la ozometría del pulso. Bueno, la gasometría arterial es la hipoxemia, que esto es menor de 50 de mililitros de mercurio en la sangre arterial con un FiO2 mayor de 60%. Con un dióxido de carbono que llega a ser el límite normal, ligeramente aumentado. Y por último, la acidosis respiratoria llega a ser compensada. Y la ozometría de pulso llega a ser el monitoreo continuo para llegar a valorar lo que es la oxigenación en la sangre, pero para esto es necesario que se llegue a mantener una apropiada saturación.
Am, Asimismo, como tenemos las pruebas de diagnóstico, también vamos a llegar a tener los diagnósticos diferenciales. En esto tenemos lo que es el síndrome de adaptación pulmonar, el síndrome de aspiración de meconio, el síndrome de dificultad respiratoria, cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, síndrome de fuga de aire, hemorragia pulmonar, neumonía, sepsis, hipocalcemia, policitemia, hipoglucemia persistente. En la presión positiva continua de la vía aérea o el CPAP, ¿qué llega a ser la presión positiva continua de la respiración? Esto es una máquina que se usa a una presión de aire leve para llegar a mantener lo que son las áreas respiratorias abiertas al momento de que el neonato llega a dormir. La presión positiva continua de la vía aérea se logra con una aplicación de la presión con unos pocos de centímetros de oxígeno, y esta máquina óptimo es en el que llega a permitir a la máxima entrega de oxígeno a los tejidos sin que se disminuya el gasto cardíaco. Como les mencionaba, esta máquina, su función principal es mantener las vías respiratorias abiertas al momento de que el neonato esté durmiendo. Con el uso de esta máquina nasal y el FiO2 llega a estar entre los 40 a 60%, asimismo llega a mejorar el volumen pulmonar residual. Las indicaciones para cuando el recién nacido no presenta remisión progresiva de la taquipnia, es decir, que dentro de los 48 a 72 horas posteriores del nacimiento. El segundo es de que deja de ser solo taquipnia e inicia con una manifestación de dificultad respiratoria. El tercero, cuando solo llega a aportar el oxígeno extra, es insuficiente para mantener la saturación de oxígeno entre 88 y el 95%. Lo que tenemos en una nota importante es que esta máquina, que es el CPAP, es en los recién nacidos con la taquipnia respiratoria. No existen estudios clínicos aleatorizados en una nueva calidad de metodología que describen. Por esto tenemos 3 puntos importantes, ya que los criterios específicos de un inicio, los criterios para llegar a mantenerlo, y por último, en el que momentos que se considera de un fallo cuando debe de ser suspendido. Muchas gracias. Estimada doctora, estimados colegas, bueno, reciban el saludo cordial de la noche. La que les habla es la señorita Nicole Estefany Rivera Calderón y vamos a continuar con la exposición. Vamos a hablar acerca de la ventilación mecánica. ¿En qué casos deberíamos utilizar la ventilación mecánica? ¿No? En este caso, con el diagnóstico que tenemos, que vendría a ser la taquipnia transitoria en el recién nacidos. Utilizamos ventilación mecánica cuando no se remite la forma progresiva dentro de las 48 a 72 horas posteriores al nacimiento. Mientras la taquipnia no se remite progresivamente, entonces ahí es donde vamos a iniciar con la ventilación mecánica. Cuando nuestro recién nacido presenta dificultad respiratoria de lo que estaba moderada, se complica a lo grave, entonces ahí es donde debemos aplicar la ventilación mecánica. Cuando presentan los gases arteriales, ¿no? Como la baja saturación de oxígeno, la baja concentración de la presión parcial de oxígeno, el aumento del CO2 y la acidosis respiratoria mixta. La acidosis respiratoria va a ser la afección que va a ocurrir cuando no se puede eliminar todo el dióxido de carbono que es producida por el mismo cuerpo. Siguiendo, vamos a hablar acerca del tratamiento farmacológico. En este caso vamos a utilizar tres tratamientos, ¿no? Farmacológicos indispensables, que vendrían a ser la epinefrina, el salbutamol y la furosemida. La epinefrina la vamos a utilizar para estimular la reabsorción del líquido pulmonar.
el caso del salbutamol para aumentar para el aumento, ¿no?, de la saturación. Y en caso de la furosemida, nos va a ayudar a incrementar el flujo linfático, en este caso, ¿no?, al producir el paso del líquido del intestino hacia la microcirculación pulmonar y va a disminuir la filtración transvacular. En este caso no vamos a, regrésalo por favor, en este caso no vamos a recomendar el uso de los medicamentos, ya que no hay una evidencia, eficacia y no hay una seguridad, ¿no?, en el recién nacido con taquimia transitoria. Por eso es que no se recomienda el uso de medicamentos. Vamos a hablar acerca ahora de las complicaciones que puede presentar, ¿no?, en este caso nuestro recién nacido. En este caso vamos a hablar acerca de las más frecuentes que vendrían a ser la dificultad respiratoria, la hipertensión pulmonar, la persistencia de la circulación fetal en la presencia del cordón arterioso y también del ciano, que estos ambos vendrían a ser complicaciones cardíacas. ¿Qué va a pasar, no, en este caso? Que en el corazón va a haber un cortocircuito que va a ir va a ser un cortocircuito intracardíaco que va a ir de derecha a izquierda. ¿Qué va a pasar si nuestro recién nacido presenta alguna de estas complicaciones? Como les mencionaba anteriormente, ahí es donde va a requerir la ventilación mecánica y va a requerir también de un tratamiento específico según ya a cada complicación que pueda presentar, ¿no? En este caso, puede ser como la administración del dióxido del nítrico, el apoyo amigérnico y el control de los líquidos. ¿Qué cuidados especiales debemos tener con nuestro recién nacido con taquimia transitoria? Lo importante, ¿no?, es que como ya tenemos conocimiento que el área donde debe estar nuestro recién nacido debe ser térmico y neutro, ¿no? También vamos a hablar acerca de la alimentación. En este caso lo vamos a dividir en tres. Cuando el recién nacido está succionando, y cuando de la succión pasa a la sonda orogástrica, y por último, cuando pasa al ayuno. ¿Qué cuidados debemos tener? Cuando nuestro recién nacido, nuestro neonato se encuentra en succión, vamos a hablar cuando presente una frecuencia respiratoria menor de 60 por minuto, cuando tiene una valoración del Silberman menor de 2, y cuando, ¿en qué casos vamos a suspender en este caso la succión? Si nuestro bebito empieza a presentar dificultad respiratoria y cuando la saturación empieza a bajar de 80. En este caso, de lo que estaba en succión, pasaría a utilizar sonda orogástrica. En la sonda orogástrica utilizamos cuando la frecuencia respiratoria está entre 60 y 80 respiraciones por minuto, cuando la valoración del Silberman está menor que 2, cuando el recién nacido va a presentar, ¿no?, cuando durante la succión, presente, va a presentar lo que vendría a ser la cianosis, el aumento del Silberman, la baja saturación del oxígeno, la cual se recupera al suspender la succión. Es por eso que suspendemos la succión y empezamos con la sonda orogástrica. ¿Y qué pasa cuando suspendemos la sonda orogástrica? ¿Qué cuidados debemos tener en caso del ayuno, ¿no? En este caso va a ser cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 80 respiraciones por minuto, cuando la puntuación del Silberman ya empieza a subir, ¿no?, de 3 para adelante, cuando nuestro bebé presenta cianosis, cuando va a presentar manifestaciones de dificultad respiratorias y cuando la saturación empieza a bajar. Como ya les mencionaba anteriormente, es en estos casos donde vamos a empezar a utilizar lo que vendría a ser la ventilación mecánica. Eso sería todo, estimados colegas, estimada doctora. Espero que la exposición haya sido entendible y muchísimas gracias.